¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenas noches para todos. Mi nombre es Rocío Acevedo, misionera por gracia de Dios de Lazos de Amor Mariano. Bueno, en este día vamos a hablar de un tema muy hermoso, pero pues antes de empezar vamos a iniciar con nuestro rezo del Ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesús, lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre Santísima, con este saludo queremos pedirte que vengas en este momento, hermosa, a acompañarnos en esta reflexión, acompañarnos en este instante, en este apostolado. Ven, mamá, ven con tu esposo fidelísimo a iluminar, que las palabras que aquí se expresen sean solo, única y exclusivamente para la mayor gloria de Dios. Ven, hermosa, con tu esposo fidelísimo a poner las palabras. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que ilumines en este momento esta reflexión de los hermosos documentos de nuestra amada Iglesia. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuando con la lectura de la Lumen Gentium, hoy vamos a ver un capítulo, vamos a meditar un capítulo muy bonito que es el capítulo 6 y habla sobre los religiosos. Y bueno, yo digo que no hay ninguna casualidad en la vida, ¿verdad? Porque precisamente, un poco hablando de mi testimonio, mi hija se encuentra en este momento haciendo un discernimiento para ver si ingresa a la vida religiosa. Entonces, cuando leí el capítulo que tenía que meditar y pues que había que presentar, pues yo decía, Dios mío, o sea, tremendo, porque por supuesto es una vida muy hermosa y pues con este discernimiento que está haciendo mi pequeña, pues por supuesto he aprendido a conocer muy de cerca lo que es la vida religiosa. Entonces, bueno, nada pasa por casualidad en los caminos del Señor. Bueno, es un capítulo muy hermoso, nos habla prácticamente
de lo que es la vida religiosa y cómo está plenamente integrada a todo el cuerpo místico de Cristo que es nuestra iglesia, ¿no? Bueno, lo primero que nos habla el documento es acerca de los consejos evangélicos. ¿A qué hace referencia con los consejos evangélicos? Habla de la castidad, la pobreza y la obediencia, que es como los compromisos que hacen todos los religiosos cuando ingresan a cualquier comunidad, sus votos de castidad, pobreza y obediencia. Hay comunidades que le anexan otros votos según pues el espíritu de cada comunidad y según lo que haya inspirado en sus fundadores. ¿Qué nos dice el documento? Nos dice que de dónde se toman estos consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Por supuesto, todos completamente, y la semilla total de todos estos votos son el ejemplo de Cristo, la vida de Cristo durante su paso aquí por este mundo. Entonces, por supuesto, Jesús casto, Jesús pobre y Jesús obediente. Él fue la semilla, Él fue el que vino a plantar la semilla de lo que era vivir una vida de santidad. El primer ejemplo que tenemos pues es Cristo. Luego es recomendado por todos los apóstoles, por supuesto, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pues los apóstoles vivieron una vida precisamente de castidad, pobreza y obediencia, siguiendo a ejemplo de Cristo y predicando el Evangelio, ¿verdad? Y los padres de la iglesia, los doctores y todas las personas, por supuesto, que hacen parte de nuestra Santa Iglesia Católica, han discernido a través del Espíritu Santo cada uno de estos votos o consejos evangélicos, que los llama así precisamente el documento. ¿Qué hace la iglesia con este tesoro tan grande que es el ejemplo de la vida de Cristo casto, pobre y obediente? Entonces la iglesia los interpreta, regula su práctica y fija normas. Entonces los interpreta ¿cómo? Pues a la luz del Espíritu Santo. Es muy hermoso porque cuando estaba leyendo el documento, es muy hermoso porque en todos los ámbitos de la iglesia, y yo creo que en todo lo que hemos reflexionado sobre los documentos y sobre todo lo que ha inspirado el Espíritu Santo, es muy hermosa la acción del Espíritu Santo en sus miembros, porque todo lo regula. En este caso, a los religiosos, entonces interpreta cada uno de estos votos de ellos, interpreta a través de la vida de Cristo y de la vida de los apóstoles y de nuestros padres de la iglesia, regula su práctica. ¿Por qué? Porque dentro de las prácticas aún así religiosas pueden aparecer excesos o debilidades. Por eso tenemos a nuestra Santa Iglesia Católica sabia regulando estas prácticas y fija normas. ¿Fija normas en qué sentido? Pues que todas las comunidades religiosas tienen sus normas, tienen sus reglamentos, y todos estos reglamentos tienen que pasar, por supuesto, por la sabiduría de nuestra Santa Iglesia Católica para ser aprobado. ¿Qué más nos dice el documento? Los religiosos, después bueno, nos dice una parte muy bonita y dice que la semilla la plantó Cristo, y como un árbol frondoso que tiene muchas ramas, asimismo son las comunidades religiosas. Hay diferentes formas de vida religiosa. El documento nos dice que muchos hombres y mujeres, que son como esa variedad de frutos de la iglesia plantado por Cristo, eligen una vida solitaria o vida en comunidad. Recordemos que existen también las personas, y sobre todo se veía mucho en la antigüedad, las personas que decidían convertirse en ermitaños y vivían una vida de absoluta pobreza, por supuesto, obediencia y castidad, como ermitaños. O sea, esa sería la vida religiosa en solitario. Deciden vivir solos una vida completamente entregada a la oración y a la penitencia. Y eligen también la vida en comunidad, que son las comunidades que nosotros conocemos, que muchos conoceremos, comunidades religiosas, ¿verdad? ¿Qué
¿Qué proporcionan estas comunidades religiosas a sus miembros? Entonces, proporcionan a sus miembros crecer como provecho para ellos mismos y para toda la Iglesia Católica. Para ellos mismos, ¿a qué se refiere cuando tenemos comunidades que definitivamente se dedican a la contemplación y su trabajo es completamente escondido? Cuando hablamos de que crecen sirviendo a toda la iglesia, conocemos las comunidades apostólicas o activas, que son las que encontramos mujeres y hombres atendiendo personas enfermas, a los pobres, evangelizando a los jóvenes, a los niños, a los ancianos. Esas son las comunidades activas. Entonces, estas comunidades ofrecen a sus miembros estabilidad. ¿Estabilidad en qué sentido? Una persona que se decide por la vida religiosa, pues es una persona que su única preocupación va a ser santa a través de la castidad, pobreza y obediencia. Ofrece a sus miembros una doctrina experimentada. ¿Por qué? Porque todos los religiosos y religiosas se forman. No solo es la oración, ellos se forman de diferentes formas. Si nosotros conocemos alguna comunidad, siempre sabremos que ellas se están formando, están estudiando la Biblia, están profesionalizando. Hoy en día hay muchas comunidades que permiten el estudio universitario para sus miembros para que se profesionalicen y puedan servir más y mejor a la iglesia. ¿Qué más ofrecen estas comunidades religiosas? Una comunión fraterna. Comunión fraterna es que precisamente esa vida en comunidad pues los hace ser una familia, se apoyan, se nutren, crecen juntos y dentro de esa comunidad fraterna salen a entregar la caridad para la que fueron llamados. ¿Qué más ofrecen estas comunidades según el documento? Lo dice el documento: libertad robustecida por la obediencia. Esta es una parte que me pareció muy bonita porque es impresionante que diga libertad robustecida por la obediencia. Pues libertad, ¿en qué sentido? Libertad de espíritu. La libertad que hoy en día está muy mal, o sea, la estamos llevando muy mal en un mundo donde creemos que la libertad es hacer lo que nosotros queramos y con eso ya somos libres, independiente de si son cosas malas, ¿verdad? Entonces esa libertad que ofrecen estas comunidades religiosas, nos dice el documento, robustecida por la obediencia. Dice una frase: el que obedece no se equivoca. El que obedece no se equivoca. Entonces esa libertad es de espíritu a través de la obediencia a sus superiores y a los votos de los consejos evangélicos, que ya les he dicho, nos habla de consejos evangélicos como los votos de castidad, pobreza y obediencia. Entonces esa libertad definitivamente es de espíritu, aunque su cuerpo está en una casa bajo un superior, una superiora. La libertad que ellos experimentan es completamente del espíritu, del alma, en cuanto a la obediencia a Dios y en cuanto a la plenitud que ellos experimentan por el estado de vida que viven, que es espectacular. Bueno, esos consejos evangélicos ¿a qué llevan a la persona que se decide por la vida religiosa? Entonces, hace que esa persona se consagre totalmente a Dios, nos dice el documento. Esos consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Que esa persona se consagra totalmente a Dios. Consagrarse es dejarlo todo para entregarme a. Se ordena al servicio de Dios. Esa persona se entrega totalmente al servicio de Dios. Con ese servicio completamente a Dios se libera de impedimentos. ¿Qué impedimentos? Los impedimentos que se nos presentan a nosotros como laicos en un mundo que nos quiere distraer cada vez más de las cosas de Dios y que nos quiere presentar muchos placeres para que nosotros no sigamos, mucho menos escuchemos la voz de Dios.
Entonces, esta persona, la que decide consagrarse a la vida religiosa, se libera de impedimentos que van a querer apartarlo de la caridad para la que es llamado un religioso y de la perfección al culto. La perfección al culto, ¿cuál es? Pues simplemente que un religioso, por supuesto, permanece en oración, santísimo, Eucaristía, o sea, su perfección al culto es su vida consagrada a la oración y a la actividad para la que está la comunidad, ¿no? Como el espíritu o el carisma que tenga la comunidad, ¿no? Pero su centro, por supuesto, es la oración. Entonces eso hace que ellos trabajen la perfección al culto de Dios. ¿Qué más, qué más hace en esta persona cumpliendo en una vida religiosa? Que esa persona se une con un vínculo indisoluble a su iglesia. Se unen con un vínculo indisoluble a su iglesia. Por supuesto, un religioso es un miembro santo de la iglesia. O sea, hace poco escuchaba a un padre Juan de la Cruz que decía, un religioso que no sea santo, qué triste. Entonces, claro, tienen todo en torno a ellos gira para que sean santas personas para la iglesia de Dios. Bueno, estas votos de castidad, pobreza y obediencia indiscutiblemente llevan a esa persona a la caridad. O sea, la castidad, la pobreza y la obediencia como fruto, el fruto que da es la caridad. No puede haber otro fruto diferente a la caridad. Eso es lo que van a hacer de un corazón que se entregó a la castidad, a la pobreza y a la obediencia. Entonces esa caridad debe ser de provecho a toda la iglesia. Debe ser de provecho a toda la iglesia de Dios. Y esa caridad las comunidades religiosas lo hacen de dos maneras, con la oración y con el ministerio apostólico. Con la oración y con el ministerio apostólico. O sea, con la oración, todas oran, pero hay comunidades que se dedican exclusivamente a la contemplación y son contemplativas. Y las comunidades apostólicas son aquellas que están afuera, que están activas. Estos votos y la vida de estas personas, cumpliendo la castidad, la pobreza y la obediencia, por supuesto, debe atraer a todos los miembros de la iglesia a cumplir sus deberes cristianos. Debe atraer, o sea, cada una de estas personas que se decide, que sintió ese llamado, que tiene el llamado de la vida religiosa, debe atraer. ¿Y cómo debe atraer? Con su testimonio de vida. Entonces, a todos los miembros, o sea, debe enamorar. El solo hábito, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero el solo hecho de ver un hábito, no sé, genera en el corazón algo especial. El solo hecho de ver ese hábito genera, bueno, para las personas que, pues por supuesto que el Señor ha tenido misericordia de nosotros para llamarnos al servicio. Claro, ver un hábito en un religioso, en una religiosa es muy bonito, genera un respeto, una admiración de alguna manera y hombre, todos estamos llamados a ser santos, ¿verdad? Con el hábito que el Señor nos haya puesto, con un hábito de médico, con un hábito de mecánico, con un hábito religioso. De todas las formas estamos todos llamados a ser santos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, entonces dijimos que estos votos que son los consejos evangélicos, nos dice el documento, deben atraer a todos los miembros de la iglesia a cumplir sus deberes. O sea, no solo los religiosos y las religiosas están llamados a hacer votos de pobreza, obediencia y castidad, nosotros también desde nuestra condición de vida, desde nuestros deberes de Estado, desde nuestra profesión, desde nuestra familia, debemos cumplir también con estos votos, no solo los religiosos y las religiosas. Entonces, ¿cómo estas personas cómo estas personas atraen a los demás miembros del cuerpo místico de Cristo a cumplir
fielmente lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, pues lo hace manifestando que los bienes celestiales se hallan aquí. Entonces, en efecto, cuando uno ve lo que acabábamos de decir, cuando uno ve un hábito, siente algo especial. Entonces, el solo hábito de un religioso y de una religiosa ya nos hacen ver que desde aquí podemos recibir los bienes celestiales, desde aquí podemos empezar a construir nuestro cielo. ¿Cómo nos atraen los religiosos a cumplir nuestros deberes cristianos? Testimoniando la vida eterna. Testimoniando la vida eterna. Nos atraen a cumplir nuestros deberes prefigurando la futura resurrección y la gloria del reino celestial, extendiendo y dando a conocer el reino de Dios. Nos atraen también proclamando la elevación del reino de Dios sobre todo lo terreno, sobre todo lo terreno. O sea, nos invitan a que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Cómo nos atrae la vida religiosa a cumplir nuestros deberes, mostrándonos la soberana grandeza del poder de Cristo. O sea, cómo ese amor transformador del Señor, como ese fuego, ese amor que el Señor imparte pues en estas personitas, nos muestran la grandeza del poder de Cristo en la medida que estas personas pueden dejarlo todo para entregarse completamente a la iglesia. Es muy bonito. También nos atraen mostrándonos la potencia del Espíritu Santo que obra maravillas en la iglesia. Nos muestra la potencia del Espíritu Santo que obra maravillas en la iglesia. Entonces es a la luz del Espíritu Santo que toda la Santa Iglesia Católica regula la vida religiosa, y los religiosos y religiosos movidos por el Espíritu Santo dejan todo un mundo que los invita a una cantidad de placeres impresionantes y son capaces, a la luz del Espíritu Santo, por su fuerza, de dejarlo todo para entregarse completamente a trabajar por los bienes celestiales. Bueno, resulta que, por supuesto, la iglesia, como el cuerpo místico de Cristo, revisa completamente las reglas y normas que una comunidad religiosa que quiere nacer presenta ante la sabiduría de nuestra iglesia. ¿Qué hace nuestra iglesia? Nos dice el documento. ¿Qué hace nuestra iglesia con esas reglas? Entonces las aprueba después de revisarlas. Ahí existen una sección, se puede decir, o existe un grupo de personas especializadas en la iglesia que son los encargados de aprobar, después de revisar, las reglas de una comunidad naciente. Y todo esto es a la luz del Espíritu Santo. Una comunidad religiosa no nace, por Dios, no nace porque a alguien se le ocurrió, no, esto es totalmente a la luz del Espíritu Santo, porque nuestra iglesia es muy sabia. En segundo lugar, asiste con autoridad y vigilancia. La iglesia, aunque los religiosos y religiosas tienen su normatividad y tienen su propia jerarquía, la autoridad y la vigilancia es directamente de nuestra iglesia, directamente de los encargados de vigilar las comunidades. Siempre hay un grupo de personas especializadas atendiendo estas comunidades. Y la iglesia, con el fin de que crezcan y florezcan según el Espíritu Santo de los fundadores. Entonces, por eso la iglesia revisa muy bien esas reglas para que realmente sean alcanzables, ¿no? Entonces, cada comunidad religiosa tiene un carisma diferente, entonces la iglesia revisa y está pendiente de que realmente esos carismas vengan y que esas inspiraciones realmente provengan del Espíritu Santo y que sea un querer de Dios que nazca esa comunidad específicamente. El Romano Pontífice, como autoridad suprema de nuestra iglesia, él perfectamente puede
decidir que una comunidad religiosa dependa exclusivamente de él. O sea, que todas las decisiones y todas las actividades de una comunidad directamente dependan de él, de acuerdo a lo que él vea. También puede someterse esa comunidad religiosa a la diócesis a la que pertenece, y todas las comunidades religiosas, sin excepción, nos dice el documento, deben reverencia y obediencia a los obispos, todas. Entonces, esa obediencia a nuestra iglesia convierte a estas comunidades en institutos de perfección, siempre. La iglesia, ¿cómo? Nos dice el documento que la iglesia, ¿cuál es su acción sobre estas comunidades religiosas? Entonces, nos dice el documento que ella presenta la vida religiosa como un estado consagrado a Dios, La iglesia recibe los votos de quienes la profesan. La iglesia les alcanza de Dios mediante la oración, los auxilios y la gracia. La iglesia los encomienda a Dios, les imparte la bendición espiritual. O sea, nuestra iglesia católica es la comunidad religiosa, jamás es una isla aparte de nuestra iglesia, para nada. Nuestras comunidades religiosas están directamente y hacen parte directamente del conjunto que es el cuerpo místico de Cristo. Nuestras comunidades religiosas hacen parte totalmente integral de nuestra iglesia. Lo que pasa es que, por supuesto, es diferente a la vida diaconal o de los sacerdotes. Es diferente porque ellos sí están completamente en obediencia a su obispo. En cambio, las comunidades religiosas tienen su propia normatividad y tienen su propia jerarquía, pero siempre obedientes y siempre unidos a nuestra Santa Iglesia Católica. Dice el documento un poco como recomendando a los religiosos y religiosas, les dice: cuiden que la iglesia muestre mediante ellos a Cristo. Cuiden que la iglesia muestre mediante ellos a Cristo. Entonces, que sean virtuosos, que sean religiosos y religiosas, que muestren el rostro de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo lo deben hacer? El documento dice, primero en la contemplación. Segundo, anunciando el reino de Dios a las multitudes. Ese es el centro, anunciar el reino de Dios a todas las multitudes. Curando a los enfermos. Nosotros tenemos conocemos comunidades que se dedican únicamente a los enfermos. Hay comunidades religiosas específicamente dedicadas a los enfermos. ¿Cómo nos muestran a Cristo? Convirtiendo a los pecadores al buen camino y bendiciendo a los niños o haciendo el bien a todos. Eso es lo que hace una comunidad religiosa. Casi que se puede decir que una comunidad religiosa en una región se convierte en una gracia para esa región y sus habitantes, porque la oración de una comunidad religiosa es impresionante y sus obras, por supuesto, muestran la caridad a la que fueron llamadas. Nos dice también el documento que los consejos evangélicos deben ser abrazados voluntariamente según la vocación. Todo esto es voluntario. Nada es obligado, nada, y mucho menos el seguimiento a Dios puede ser obligado. Entonces, cuando estos consejos evangélicos son abrazados voluntariamente, contribuyen a la purificación del corazón. ¿Cómo no va a haber un corazón puro cuando se hace un voto de castidad, obediencia y pobreza? A la libertad espiritual, esa es la verdadera libertad a la que estamos siendo llamados no solo los religiosos, sino nosotros también los laicos. Al fervor a la caridad. La caridad indiscutiblemente es un fruto del Espíritu Santo, un fruto, de la profesión de los votos de obediencia, castidad y pobreza. Y contribuye a asemejarse a Cristo. Cada religioso y religiosa en esta tierra nos muestra un Cristo viviente entre nosotros,
que se ofrece a su iglesia y a nosotros por medio de la oración y de la caridad. Entonces, bueno, es un documento bellísimo. Nos muestra un poco la realidad de lo que son las comunidades religiosas, de lo que es la vida religiosa como tal y cómo la iglesia es perfecta a la luz del Espíritu Santo en todo lo que hace, en lo que aprueba y lo que no aprueba, porque siempre debe haber un querer de Dios para cada comunidad naciente. Entonces, bueno, aquí dice, hay como un párrafo muy bonito que quiero leerlo textualmente porque pues me pareció que es muy como el resumen de total del capítulo 6. Y dice así: todo el que ha sido llamado a la profesión de los consejos, esmérese por perseverar y aventajarse en la vocación a la que fue llamado por Dios, para una más abundante santidad de la Iglesia y para mayor gloria de la Trinidad, una e indivisible, que en Cristo y por Cristo es la fuente y origen de toda santidad. Entonces, bueno, hermoso documento, hermosas palabras, hermoso conocer un poco del jardín que es nuestra Iglesia Católica a través de, es un jardín florecido de diferentes formas, flores o aromas, que son las comunidades religiosas que adornan con su santidad el cuerpo místico de Cristo. Bueno, fue un gusto compartir con ustedes este ratico. Espero que este mensaje nos enamore primero a mí y a ustedes también, a los que vean este video, lo vean más adelante, nos enamore mucho más de nuestra iglesia y para que oremos mucho, para que este jardín de religiosos y religiosas que adornan nuestra iglesia sea cada vez más numeroso y sobre todo que sean muy santos, y nosotros también a través del ejemplo de sus vidas anhelemos de verdad la santidad para la que todos fuimos llamados. Bueno, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada Madre Santísima, te damos gracias por este momento que nos has permitido. Gracias por acompañarnos, gracias por asistirnos a través del Espíritu Santo. Te queremos encomendar a través de esta pequeñísima oración a todas las comunidades religiosas, religiosos, para que cada día sean Cristos vivos entre nosotros, que iluminen nuestro caminar. Te pedimos, mamita, que cada día florezcan más vocaciones para la Santa Iglesia de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María.